Buenos días, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Gracias al Señor. Los niños pueden ir a su escuela dominical. Si usted está aquí de visita, gracias por tu presencia. Tu visita para nosotros es muy importante, muy valiosa. Que Dios te bendiga. Qué bueno que estar aquí compartiendo con nosotros de la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Arre y soy el pastor plantador de la iglesia. Estamos trabajando en diferentes lugares de Caracas, plantando iglesias para el reino de Dios. ¿Amén? Y ese es nuestro plan, esa es nuestra función, así que por eso quizás no me ve tan de seguido acá en la casa, pero soy parte del mismo equipo, soy miembro del cuerpo pastoral y servimos juntos en la misma visión. ¿Amén? Amén. Así que le mando saludos de la gente, de nuestra gente allá en la comunidad de Pablo VI, de la familia Cabrera, de los hermanos que están creciendo y de la comunidad que se está fortaleciendo allá en nuestra iglesia. En este ámbito vamos a orar al Señor para que nos hable su palabra. Padre, te bendecimos y estamos contentos de que nos has llamado a tu casa, nos has dado vida en Cristo Jesús, nos has salvado y nos has limpiado. Qué bueno que en medio de este momento podemos acercarnos ante ti. Pedimos que tú tomes el control de nuestro corazón en esta mañana, tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y que todos en esta sala seamos llenos de tu Espíritu Santo. Habilítanos con la verdad para poder comprenderla, poder, Señor, ser transformados en el hombre interior. Bendice, anima y dale claridad a cada persona en la sala para poder aprender. En el nombre santo de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tenemos nuestro culto misionero y vamos a compartir básicamente dos versículos que va a ser todo el mensaje de esta bella mañana. El primero es este que está aquí a mis espaldas y dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Muy bien. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En este culto misionero tenemos un tema para compartir y es iglesia en casa de paz. El segundo versículo clave está a las espaldas de ustedes, el cual dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Amén? Amén. Vamos a hablar entonces de la iglesia, vamos a hablar de misiones, vamos a hablar de la iglesia en casa de paz. Dos preguntas para compartir, para conversar en esta bella mañana. Primera, ¿cómo inician los primeros discípulos? Y segunda, ¿cómo inicia una iglesia? ¿Cómo empieza todo el proceso desde cero? Quizás tú estás acostumbrado a ver una iglesia ya establecida como nosotros, a una iglesia ya funcional como nosotros, donde ya el ministerio y la práctica es común, donde todas las cosas están hechas, está la alabanza. Pero ¿cómo comienza todo ese proceso? Así que vamos a dar hoy tres vistazos: un vistazo hacia atrás, un vistazo hacia arriba y un vistazo hacia el futuro, hacia adelante. ¿Están conmigo? Un vistazo hacia atrás. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Y cómo lo hizo el apóstol Pablo? Según Lucas 10, verso 1 en adelante. Abre tu Biblia allí en Lucas 10. Vamos a estar en los primeros 5 versículos de Lucas 10. Quiero dar la bienvenida a Diana, nuestra misionera en el Delta. Diana, ¿estás ahí? Diana, Dios te bendiga. Viene desde Israel, ahí compartiendo. Gloria a Dios por Diana, que trabaja en la traducción e interpretación de la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los grupos no alcanzados. Diana, coincidencialmente en el plan de Dios, vino hoy y ella representa a uno de nuestros obreros en el campo de los grupos no alcanzados en toda Venezuela, que son la etnia Guarao y otras diferentes etnias, los Chupa, los Yanomami, los Guajiros, entre otros. ¿Ok? Un vistazo hacia atrás. ¿Cómo empezó Jesús su iglesia y cómo Pablo el apóstol empezó su iglesia? Repasando Lucas 10, verso 1, dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 y ya les dejó practicar cómo ser discípulos, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar
¿Y qué más dice? A donde él había de ir. Un vistazo hacia atrás. Jesús ya estaba poniendo, según el Evangelio de Lucas, en práctica a sus discípulos. Él estaba con ellos, los mandó primero a los discípulos, a los 12, y aquí luego escoge a 70 que envía en equipo de 2 en 2, y fue y los envió a la misión. Es interesante, porque lo primero, vamos a ver 3 patrones que se repiten en todas las escrituras que vamos a tocar hoy. El primer patrón es que Dios nos envía en equipos de 2 personas como mínimo, y que puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Amén. ¿Se acuerdan que conversamos de eso en la prédica pasada cuando yo vine? Dios nos envía de 2 en 2. Y hay un secreto interesante, o hay una verdad interesante detrás de todo eso, es que el trabajo se hace más llevadero, es más especial, y no nos podemos derrumbar. Porque si uno se cae, ay del solo, porque ¿quién lo va a animar, quién lo va a levantar? Y la verdad es que en el campo siempre va a haber victorias, derrotas, ánimo y desánimo. ¿Ok? Seguimos. Versos 5 y 6. ¿Qué más se hace en el campo? En cualquier casa donde entréis, y fíjense que quiero hablar de la palabra casa con el original. El griego, la palabra griega para traducir a español casa, significa oikos. Y cuando piensas en oikos, piensa en tu familia, piensa en tus vecinos, piensa en tus colegas de trabajo, piensa en tus vecinos que no son tan chéveres, piensa en tus colegas o amigos conocidos del carácter de tus hijos, conocidos del fútbol de tus hijos, conocidos, todo el plan de relaciones que tú y yo tenemos. ¿Quiénes tienen Facebook acá? ¿Quiénes tienen una página de eso? Bueno, el principio de Facebook es el principio oikos. Un individuo tiene la capacidad de conectarse con por lo menos 5 ejes de distintos tipos de relaciones. Cuando vean en la Biblia, cada vez que aparezca la palabra casa en el Nuevo Testamento, se refiere a esa frase. ¿Me siguen? Es interesante porque Jesús los envía en equipo de 2 a todas las casas a donde Él había de ir. Tú y yo simplemente vamos a ir a donde Jesús, a donde Dios Padre, a donde el Espíritu Santo ya está trabajando. En familias, en personas y en comunidades. ¿Qué se hace entonces allí? Si hubiera allí algún hijo de paz, bueno, primero llegamos a la casa, ¿verdad? Llegamos a la casa, saludamos, nos conectamos con la gente, y el saludo hebreo es shalom, o pase a esta casa, ¿verdad, Diana? Pero Jesús está usando una tradición, está diciendo, cuando lleguen a una casa, digan pase a esta casa. Si allí hay alguien digno de paz, va a recibir la paz de nosotros. Porque tú y yo no somos cualquier tipo de personas. Somos los enviados de Dios con un mensaje sanador. Amén. Entonces saludamos y decimos, bueno, Dios venga a esta casa, paz haya en esta casa. Si allí Dios está trabajando, tu paz y la paz de Dios va a reposar sobre ellos. Y vamos al segundo paso. ¿Qué hacemos allí entonces? Verso 7. Posad en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Los que plantan iglesias en distintos contextos dicen que cuando encuentran en un pueblo, en una etnia, en una comunidad, una casa de paz, están conscientes de que Dios quiere salvar a esa familia en pleno. Y usando este mismo texto, ellos dicen, pasamos allí primero la prueba del corto plazo. El corto plazo son 10 semanas. Si en 10 semanas ellos están allí orando, ellos están allí compartiendo el Evangelio de una manera muy clara, muy simple, muy jovial, muy familiar. Si por 10 semanas ellos permanecen firmes, y hermanos, esto es lo que estamos usando para plantar iglesias en diferentes partes. Literalmente vamos a casas, familias, vecinos, amigos. Y si por 10 semanas nos aguantan, así decimos nosotros allá en Pablo VI, si nos aguantan 10 semanas haciendo el estudio, todas las familias que hemos alcanzado, en la iglesia tenemos 10 familias alcanzadas. Claro, 8. Perdimos una familia hace poco. Y estamos alcanzando la 10ª ahorita. Esas personas que logran cruzar las 10 semanas y se mueven a largo plazo, que lo llamamos 52 semanas, todas ellas creen, todas ellas se bautizan, todas ellas perseveran. Porque no es la labor del misionero, no es la labor del plantador, no es la labor del obrero, es la labor previa de Dios en el corazón de esa familia
Y es la palabra de Dios y la verdad del Espíritu Santo quien los transforma y quien los cambia. Amén. Esto es increíble, así que si quieres descubrir cómo hacer todo este paso uno a uno, estamos dando el curso totalmente gratuito en las instalaciones de la iglesia una vez al mes. Se llama Curso Puntos de Luz o cursos para grupos pequeños o células. Te animo a que tomes parte de eso si lo quieres aprender a hacer. Te quedas en esa casa y viene el segundo paso, versos 8 y 9. Sanar a los enfermos, recibir todo lo que nos den por delante, hablarles del mensaje del Señor y decir: el reino de Dios se ha acercado a esta casa. Cabe destacar que en medio de las necesidades y las adversidades que vive nuestro país, para nadie es un secreto de que es difícil conseguir ciertos insumos. Y te animo a esto. Te animo a estar pendiente acerca de tus relaciones cercanas, porque Dios ya tiene un lugar donde está trabajando. Dios ya tiene un compañero de trabajo, ya tiene un vecino, ya tiene un familiar tuyo, ya tiene alguien a quien está preparando para recibir el Evangelio. Y si llego y tiene problemas de tensión, oren por las personas enfermas. Y si llego y tiene problemas de esquizofrenia, trastornos mentales, todo ese tipo de medicamentos difíciles de ubicar, ora en el nombre de Jesús. Créeme, hermano, tú vas a ver a Dios sanando y transformando vidas a través de tu vida. Amén. Ahí vemos, identificar a las personas de paz es el segundo elemento repetitivo. Y el tercero, hablar la palabra y entrenar a todos los que escuchan y obedecen la palabra. Tres cositas. Ve en equipo de 2 personas, identifica a hombres de paz y habla la palabra y entrena a los que están obedeciendo. Amén. Fíjate que en el contexto de la Biblia, ¿cómo ocurre en las iglesias? Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, refiriéndose a Aquila y a Priscila. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde quedaba la iglesia? ¿En dónde? En el contexto de la casa. La iglesia somos tú y yo, el cuerpo de creyentes que creemos, nos bautizamos y perseveramos obedeciendo la Biblia. Somos la iglesia. La iglesia se reúne en templos, la iglesia se reúne en locales, se reúne debajo de árboles, se reúne también en casas. Amén. 1 Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Esa era una iglesia poderosa porque se menciona 2 veces en la Biblia, ¿no? Dios saluda mucho en el Señor. Colosenses 4:15, saludan a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, una mujer del ministerio como la ninfa nuestra, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Las iglesias nacen y se forman en las casas. Filipenses 1:2 también es un saludo allí a la amada hermana Apia y a Arquipo, el compañero de milicia de Pablo, y a la iglesia que está ¿en dónde? En la casa. Hablando acerca del ministerio pastoral, conversaba con un joven a quien estoy acompañando y le decía: hijo, tú anhelas ser un obispo del Señor, y eso es bueno, porque el pastor tiene siempre 2 iglesias. Y él se me queda viendo así como: ¿ah? Y sí, un pastor tiene siempre 2 iglesias. Tiene la iglesia que dice 1 Timoteo 3 en adelante, debe cuidar bien su propia casa. Y es tu casa, tu primer lugar de ministerio, donde ellos deben obedecer, donde ellos deben aprender, donde ellos deben ser guiados en el Señor. Porque si no sabes guiar tu casa, le dice a los aspirantes al ministerio, ¿cómo podrás pastorear la iglesia de Dios? Y la otra iglesia es la iglesia a la que el Señor nos ha llamado a servir y a pastorear. Pero te animo a mirar un poquito más allá, porque quizás el Señor te está hoy desafiando y animando a que tu vida se pueda convertir en un elemento de multiplicar el mensaje a través de las casas. Miren lo que dice Oswald Smith, un predicador, pastor y avivador del movimiento misionero entre los presbiterianos. Dijo esto: presbiterianos. Cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en andar y cumplir la gran comisión ha perdido su derecho bíblico a existir. Una frase un poco estremecedora, ¿no? Pero me gusta más la última. Dice: hablamos de la segunda venida de Jesús y el Señor viene, por cierto. Amén. Y viene pronto. Amén. Amén.
a la vuelta de la esquina. La mitad del mundo nunca ha oído hablar de su primera venida. ¿Amén? Amén. Así que como iglesia estamos envueltos en hacer el plan de Dios. 6.564 grupos de personas no alcanzadas existen en la faz de la tierra. Escucha el número. 6.564 grupos de personas no alcanzadas. Ninguno de ellos ha oído por primera vez el nombre de Jesús. Eso representa 3 millones de personas en todo el mundo. Y Venezuela tiene 3 grupos no alcanzados. Quizás hay más. Yo me guié por las estadísticas de la página Joshua Project. Quizás Diana tiene números más exactos. Pero dentro de esos grupos no alcanzados están las etnias indígenas en las que la iglesia está acometiendo la misión, en la que Diana, Peter y Adela están cometiendo la misión, están sirviendo entre los guaraos, los chupas y las otras etnias en nuestra Venezuela que no han oído aún en su lengua materna el mensaje. Y es interesante porque como iglesia estamos envueltos en la misión, porque la misión viene a ser el corazón y la razón de la iglesia. Como decía Guillermo Carey, vivo orando en el ministerio y vivo trabajando en las misiones hasta que Dios me saque de la tierra. Nuestro deseo es que este 4.5% de no alcanzados en Venezuela sea alcanzado, pero también queremos unirnos al largo plazo de Dios, de alcanzar a todos en la faz de la tierra. ¿Amén? Vamos a seguir echando un vistazo hacia atrás y a ver cómo creció la iglesia con Cristo, cómo nació esta iglesia. ¿Será que siempre estuvimos en Altamira, siempre hubo aire y sillas chéveres? Mira la historia, vamos a mirar nuestra historia un tantito. En 1989 nace la iglesia cristiana Hoy con Cristo en el apartamento de la familia Barry, mientras se reunían en su primer servicio ese domingo de enero, los Barry y los Lynn adorando al Señor. ¿Dónde comenzó todo? En una casa. En 1999, Alfredo se muda para Guatire y Brent Lynn se vino también de Estados Unidos a vivir a Guatire y comenzaron en la casa de ellos la iglesia cristiana de Guatire. ¿Y dónde inició la aventura de esa iglesia que ahora existe? En las casas. En 2008 decide el Señor mover y levantar una nueva obra en Cuba. La hermana Rocío se congregaba y vivía en Casarapa y por razones de comprar una nueva vivienda, Dios le abrió una oportunidad de vivir en Ponciguera, allá en el lugar de Cuba, Estado Miranda. Ella le dice a su pastor David: pastor, me voy a mudar a Poncigué, allá en Cuba, pero no tengo una iglesia cerca. Pongo mi casa a la orden para empezar una iglesia. Recuerdo que eso fue una respuesta de oración a Eric y él se emocionó todo porque él estaba esperando un lugar, una casa, una familia abierta. Y desde el 2008 empezamos y nos movimos a plantar esa iglesia. En el 2013, entre el pastor Luis y mi persona estuvimos orando a ver dónde Dios quería que volviésemos a plantar. Y la casa de la familia Cabrera, en el planta baja 7, del edificio Briga, en el 2013, empezó la célula que hoy es la iglesia Hoy con Cristo Pablo VI. ¿Dónde comienza la obra de Dios si no es en las familias de fe, si no es en los corazones, si no es en las casas donde ya Dios de pleno está trabajando y obrando? Pero hermano, tu misión y mi misión tiene que partir de mirar seriamente a Jesús y realmente preguntarnos si tengo gente con quien estoy trabajando para extender el reino. Realmente preguntarme si estoy atento a lo que Dios está haciendo en mi vida, en mis relaciones, en mis contactos y cómo Él se está moviendo para salvar y rescatar a los perdidos de nuestro país. Y lo último, realmente tenemos que determinarnos a hablar el mensaje de Dios de una manera comprensible que atraiga a otros. Hablaba con un amigo y me decía: necesitamos alimentos, necesitamos comida, necesitamos insumos, medicamentos, necesitamos economía. Y mientras él me aburría con todos sus necesitamos, en mi mente solo estaba una sola necesidad. Necesitamos que Cristo sea predicado en toda Venezuela para salvar los corazones perdidos.
Amén. Necesitamos que la iglesia comience a mirar la Escritura y a apasionarse con el Jesús resucitado que está con nosotros todos los días. Necesitamos creer que Él dijo que nada nos iba a faltar y que si vamos a enfrentar tribulación, Él iba a caminar con nosotros. Necesitamos entender que el mismo Jesús que envió a Pablo, que está predicando en este mensaje en Lucas, es el mismo Dios nuestro. Amén. Está vivo y habla y comparte y camina y hace milagros y sana a enfermos y echa fuera demonios y es tu amigo y es tu Dios y te está desafiando. Quizás tú estás muy preocupado por otras cosas. Quizás el YouTube y las malas noticias te tienen preso y atado. Quizás tú no tienes tiempo para oír a Jesús cuando oras. Quizás hace rato que no pasas tiempo orando en este libro. Quizás. Hay países peores que nosotros. Estoy leyendo acerca de la historia de cómo el Evangelio llega a Somalia y cambia vidas en Somalia. Y mientras leía eso, mi corazón ardía. Y yo camino, hermanos, todos los días y pido al Señor, bendice al que va en la camioneta. Y comienzo a ministrar a la gente, a animar a la gente, no con jerga evangélica, no con actitud religiosa, no con una pantomima, sino con el amor y la gloria de Dios. Pero si tu mente, si tu atención no está en mirar lo que Dios mira, poco vas a poder hacer para el reino de Dios. Porque Isaías 55 dice: mis caminos son superiores y más altos a tus caminos, y mis planes superiores y más altos que tus planes. Pero tengo que decir algo también. La gloria de Dios dice que la Escritura, que se va a predicar el Evangelio del Reino en todos lados. ¿Dice o no dice? Amén, claro que lo dice. Y luego el Señor va a venir. Amén. Hudson Taylor dice: Dios no está buscando personas con una fe grande. Sin embargo, sí busca individuos listos para seguirlo. Vamos a hablarle a las personas que se van a ir del país. Wow, gloria a Dios, qué bueno que tienen opción de salir. Genial. En vez de pensar y salir corriendo como quien escapa de un incendio, ¿qué tal si oras y pides: Señor, ¿a dónde me vas a enviar para extender tu reino? Amén. Si te vas a quedar y estás orando y estás clamando y estás firme en la fe, ok, deja de pensar en ti y en tu familia. Dios prometió que te iba a cuidar y lo va a cumplir. Aleluya. Dile: ¿qué quieres que haga para tu reino en este país? ¿Sabes? Una de las cosas por las cuales doy gracias a Dios por la crisis es porque está literalmente limpiando y sanando la fe de la iglesia. Quizás la fe de la iglesia estaba en la praxis. Quizás la fe de la iglesia estaba en el sonido, en las butacas, en el aire. Quizás la fe de la iglesia estaba puesta en otras cosas. Pero la crisis realmente saca a relucir quiénes somos. Aleluya. Y discúlpenme que estoy predicando un poquito como con un ansia, con un fuego. Y es que Dios está haciendo cosas geniales en este momento, ahora, ya, esta semana, aquí en Venezuela. Pero solo la están viendo quienes están caminando en el reino de Dios. Que por cierto no sale ni en YouTube ni en ningún otro lugar, solamente sale en el campo. Solamente sale en la cosecha. Solamente salen los elementos de trabajo. Solamente salen las comunidades donde la gente casi nunca quiere ir. Porque no todas las misiones siempre son exitosas como para tomar fotos y para escribir informes. Hay misiones dolorosas que quizás no pueden ser contadas en público. Amén. Yo te invito, únete al Señor, vamos uniendo en ese equipo de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le respondió a los religiosos de su tiempo y les dijo en Juan 5:17: mi Padre aún hoy está trabajando. Me encanta esa frase. Mi Padre aún hoy está trabajando.
Y yo también trabajo, le dice Jesús. Yo no he hablado con mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir, anote eso, y cómo decirlo. Si Corro está por ahí, va a decir, ese es uno de los versículos favoritos del pastor. Siempre me la pasa diciendo eso. Pero sí es verdad. Es el tiempo de que la iglesia diga el Evangelio, pero que cambie quizás el cómo del Evangelio. Porque quizás nos hemos acostumbrado a predicar un Evangelio muy lineal, sin entender que las casas de paz, las familias de paz, quizás no tienen las mismas estructuras. Pongo un ejemplo. Me tocó entender que el lugar donde estamos plantando iglesia no es académicamente tan alto como nosotros aquí. Y me ha tocado bajar el nivel pedagógico y el nivel de lenguaje para transmitir el mismo mensaje. Y por un año me di a topetazos tratando de traducir la Reina Valera a los hermanos, pero no les entra Reina Valera. El vosotros oísteis los transformó y se quedan ahí. ¿Qué significa eso? Y no pasan de un versículo. Y en mi tiempo de oración se me dijo, oye, tú no eres muy inteligente, hijo. Cámbiale las versiones, ¿no? Y predícale con Reina Valera, pero suavízaselo con otras versiones. Y ahora, una hermanita se me acercó el lunes en la célula y me decía, pastor, ahora puedo ver estas dos versiones y ahora sí entiendo. Ya sé qué significa simiente. Ay, ¿qué significa? Bueno, que yo soy la semilla de Dios y Dios está dentro de mí y está como un árbol creciendo. Y yo, wow, hermana, qué bien. Dios me dijo qué decir, pero también te va a decir el cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Cada vez que usted y yo nos rehusamos a hablar el mensaje, a identificar a la gente de paz y nos guardamos el llamado de Dios, le estás robando la vida eterna a tus oyentes. ¿Cuántas personas intencionalmente puso Dios en tu vida para que por medio de ti la vida eterna les llegue? Así que todo esto lo dice Jesús, porque el Padre me lo dice, lo oigo del Padre que me ha ordenado decir. ¿Qué estás hablando tú en este tiempo? Y aquí estas preguntas son chéveres porque nos ponen contra la espada y la pared. Yo te animo a que le preguntes a tus hijos, hijo, ¿qué estoy hablando? ¿Cuál es mi tema de conversación? Pregúntale a tu esposa. Y te animo a que te pongas a solas en este día, si puedes al final del día cuando estés en casa. Y agarres la Biblia y le digas al Señor, Señor, ¿realmente estoy oyéndote a ti? ¿Realmente estoy oyendo la realidad de la vida? Amén. 10.22% de la población venezolana cristiana evangélica, según Joshua Project. Pero la verdad es que Dios quiere que Venezuela crezca para salvación. Un vistazo hacia arriba, vamos a mirar cómo creció la iglesia según Hechos. Vamos a ver la historia de la iglesia de Filipo en Hechos 16. Vamos a ver todo ese capítulo. Abre tu Biblia allí, por favor. Hechos 16. En Hechos 16, bueno, vamos a ir un momentico al 15:40. Luego de que Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero, Pablo le propone a Bernabé retomar otra vez el viaje, animar a los hermanos, y en el verso 40, Pablo escoge a Silas como compañero de equipo y vemos otra vez el mismo patrón. Ve con un compañero de equipo. Verso 40 del capítulo 15 de Hechos dice: y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es hermoso. Hubo un altercado con Bernabé. Bernabé se fue con Juan Marcos para Chipre, se multiplicó el equipo y Pablo se fue con Silas. Fíjense que ahí está el primer elemento. Se fue en equipo de dos. Se lanzaron a Derbe, a Listra y a Iconio. ¿Sí? ¿Y qué encuentran? Encuentran un discípulo consagrado llamado Timoteo, hijo de una mujer fiel creyente con un hombre griego,
le circuncidan y lo reclutan en el equipo y lo lanzan. Ahora tú eres parte de nosotros. Así que en el equipo está Pablo, Silas y Timoteo. No obstante eso, Pablo quería ir a trabajar en la provincia de Galacia, pero alguien les prohibió que se fueran para Galacia. Verso 6. ¿Quién se los prohibió? Eso está en tu Biblia, amado, no en el PowerPoint. Tranquilo que el PowerPoint va en otra. Quédate ahí. Ahí en el barco. Gracias. ¿Quién se lo prohibió? El Espíritu Santo. Para que no hablaran en Asia. Luego Pablo quería ir a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué volvió a ocurrir? El Espíritu Santo se los prohibió también. Wow, ¿qué pasa entonces, Espíritu Santo? Estamos haciendo la misión. Dios le da a Pablo una visión en la noche. Y hay un varón de Macedonia parado frente a él y le ruega, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión de Dios, a dónde debes ir, a qué persona de paz, a qué comunidad, a qué pueblito, aún si te vas del país, a qué país, viene de Dios. Porque tú y yo somos como un barco de velas. El barco de velas es un instrumento de navegación. Ahí está la foto. Bien interesante porque uno coordina toda la carta de navegación, uno pone la dirección, uno toma el timón, pero el barco de vela depende absolutamente del viento. Así que tú y yo tenemos que poner nuestras velas abiertas para que la visión del Espíritu Santo sople sobre nuestra vida, dándonos una guía, dándonos un orden, dándonos una orientación bíblica y correcta a dónde movernos. Aún el apóstol Pablo fue humilde para saber y no irse para donde el Espíritu le decía. Fíjense el versículo 10, esto es increíble porque hasta ahorita el médico Lucas, escritor de Hechos, no estaba metido en la guarandinga. No era parte del mission team, pero ahora sí. Verso 10, léalo lentamente conmigo. ¿Amén? Dice así: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Cuando por cierto, que Dios nos llamaba, dando por cierto, me equivoqué. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir que el médico Lucas se metió en la visión porque cuando Dios llamó al líder del equipo, allí a Pablo, y tenía allí a su aprendiz Silas y Timoteo, también se metió en el paquete ¿quién? Lucas. En medio de la misión hay gente que se quiere añadir al equipo. En medio de la misión hay gente que va a ser desafiado por la misión que Dios te ha dado y debemos conformar esos equipos y debemos atraer a esa gente y capacitarlos, animarlos y caminar en pro con ellos y hacer discípulos. ¿Está interesante este viaje? Pues sí, la cosa se pone mejor. Zarparon, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y no obstante a eso, el día de reposo empezaron a caminar buscando un lugar para orar. Eso me acuerda a las caminatas de oración. Nosotros andamos caminando y vamos orando y vamos caminando por donde quiera que nos movemos. Y en eso, llegando, consiguen que las mujeres estaban reunidas en el río. ¿Amén? ¿Qué hicieron ellos? Verso 13. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada, ¿cómo se llama? Gracias. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué cualidades tenía? Muy bien, vamos a hacerlo como que estamos leyéndolo. Las 3 cualidades de la mujer de paz que consiguió Pablo en su equipo. Ella. Muy bien. Porque fui yo. Adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están así? Ya adoran a Dios en sus casas. ¿Cuántas personas están así, hambrientas del mensaje de Dios? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor ya están listas porque Dios ha abierto sus corazones? Solo falta ¿quién?
¿Quién falta en la ecuación? Alguien que hable la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió al final de todo eso tan chévere? Y cuando fue bautizada y su familia, esa traducción está ahí como fuerte, ellos creyeron todos y se bautizaron todos. Ella les rogó que se quedaran en su casa si creían que realmente había conocido al Señor. Vemos los tres elementos una y otra vez. Primer elemento, van en equipo. Aquí empezaron con 2 y terminaron con 4 obreros. Identificaron a Lidia, que era la persona de paz. Y tercero, hablaron la palabra, le bautizaron y entrenaron. Ahí tengo la foto de Vladimir. Vladimir se bautizó hace unos días acá, con nuestra iglesia ya en Paulo. Él está yendo a un DBS o estudio bíblico que ya tiene como reunión 6 semanas. Y toda la familia de William, Francis, que estamos hablando de aproximadamente unas 6 personas, él es el vecino de William. Un hombre que estaba pensando suicidarse hace 2 semanas, porque no consigue trabajo y no consigue esperanza. Y William lo encontró en el ascensor y le dijo: ve a un grupo de estudio de la Biblia, porque aunque mi esposa acaba de perder a Francisco, su hermano, aunque la economía está terrible, Dios me ha dado esperanza. Él estaba recién operado de la columna y su columna, William, el amigo de él, no cicatrizaba. Y después de que empezaron a orar en ese estudio bíblico, su columna cicatrizó. Hoy en día está caminando y todos lo ven como algo impresionante en esa comunidad. Y no oró por ellos un obispo, ni un anciano, ni un diácono, oraron entre ellos mismos. ¿Y sabes qué me bendice? Que todo esto que te estoy contando está pasando en mi familia, está pasando en mi alrededor, está pasando en nuestras vidas. Yo estoy emocionado en lo que Dios está haciendo en Venezuela. ¿Y saben por qué? El Salmo dice: he de ver la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. No es una emoción, no es un sentimiento almático o de buena nota o de actitud chévere. Es algo que viene del plan de Dios. Porque Dios sí tiene un propósito eterno para esta nación. Pero es en el Evangelio, es en la conversión de almas, no es en otro tipo de escenarios. Bueno, Pablo cosechó la primera familia, la familia de Lidia. ¿Me sigue? Seguimos. Segunda familia de Filipos. Pablo sigue caminando por la ciudad, sigue hablando del Evangelio, y una muchacha que tiene un espíritu de adivinación comienza a perseguirlos y a molestarlos y a fastidiarlos. Le dicen: escuchando a ellos tienen el Espíritu de Dios, son siervos del Dios Altísimo. Y esto le cansó la paciencia a Pablo hasta tal punto que reprendió al demonio, y el demonio dejó a la mujer libre. Los dueños de esta esclava se molestaron, llevaron a Silas y a Pablo ante la corte, los golpearon, los azotaron y los metieron en el cepo presos. Ahí hay otro principio de la misión. La misión es para personas valientes que estamos dispuestos a sufrir necesidades y padecimientos a causa del reino. Así es la cosa. Amén. Amén. ¿A quiénes de ustedes padecieron correazos de niños? Ok, yo recuerdo también eso. Y recuerdo que los correazos, cuando son fuertes y bien dados, se quedan marcados por lo menos unas horas, ¿verdad? Y yo recuerdo que dormir después de esos correazos no era normal. Si le pregunto a mi papá, él tiene demencia senil acelerada, según él nunca me pegó en su mente. Pero gloria a Dios porque me corrigió y no me puse irresponsable. Pero yo me acuerdo una en particular, que esos correazos quedaron marcados aquí en mis piernas. Y de noche se me inflamó esa parte con la forma de la correa. Y yo me sobaba y me sobaba y decía: esto sí duele, arde y molesta. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Porque o los diste o te los dieron. Pero lo bueno, imagínate ahora, Pablo y Silas. Oye, yo no sé qué pensaría Silas de ir a la misión. Mira, Silas va a ser mi amigo y mi aprendiz de misiones, ¿no viste? Bueno, qué chévere, me vas a regalar mi iPhone, me vas a regalar mi traducción de la Biblia. Bueno, todavía no, vamos un momentico. Y de repente están predicando y ¡pum! Presos y de cajón. En el seco, en la peor cárcel que existía en la época en Filipos. Y leemos el versículo 25. Y lloraba Pablo de noche con Silas: libértanos, sácanos de este horrible tormento, Señor.
¿Dice eso tu Biblia? No. Señor, haz que pare, llévame de esta ciudad. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Ahora vamos a leer seriamente que sí dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Cierra tus ojos, imagínate esa escena. El primer viaje de Timoteo se salvó de Chiripa, solo estaban presos Pablo y Silas, atados con cadenas, manos y pies, en el seco, en un lugar lleno de humedad, quizás en un lugar solo, a lo profundo de la cárcel, y comenzaron a cantar. Y comenzaron a orar. Y lo que fluye del corazón de alguien que está en la prueba a causa de la persecución, la alabanza de labios y de un corazón quebrantado, es poderoso. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, en la prisión. Cuán bueno es el Señor, cuán hermoso es mi Señor. Oraciones. Abba, bendice a cada preso. Señor, sana a cada persona en esta casa. Padre, ten misericordia de la guardia romana. ¿Usted puede abrir sus ojos? Eso solamente puede salir de un corazón de alguien que está caminando con Jesús. Eso no lo puedes aprender leyéndolo de un comentario bíblico de otra persona. Eso no lo puedes aprender yendo a un college. Eso no lo puedes aprender sino en tu vida devocional a diario con Jesús. Y dice la Biblia que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despierta el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Wow! Primero, ¿cómo sabía Pablo que se iba a quitar la vida? Y segundo, estaban a una larga distancia, probablemente unos cuantos metros, pero el Señor estaba trabajando en este carcelero. Tú y yo no sabemos dónde Dios nos va a llevar a trabajar. Y todo el mundo sueña con un ideal de ministerio, todo el mundo sueña con un ideal del servicio al Señor, pero la verdad es que el Señor tiene sus propios planes para tu vida y para la mía. Y me impresiona el corazón de adoración de Pablo y de Silas aprendiendo. ¿Quién le dijo a Pablo que este hombre se iba a quitar la vida? ¿Quién le dijo a este hombre? El Espíritu Santo. Puedo inferirlo, no lo dice la Escritura. Pero puedo inferir que Pablo era un hombre obediente a la voz del Espíritu Santo, porque fue el mismo Espíritu Santo quien le dijo: vas a ir a Filipos, vas a ir a Macedonia. Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Y la historia sigue y dice: entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me impresiona porque ellos estaban ya listos. Este hombre vino quebrantado, un centurión, un asesino como este, un torturador de personas, un hombre duro, estaba quebrantado por el mensaje de Dios. Yo no sé qué estaban cantando ellos, la Biblia no lo registra, pero sé que esa alabanza produjo algo impresionante en el corazón de los que la escuchaban. ¿Y por qué lo sabe? Porque no se fueron los malandros, estaban libres, se les cayeron las cadenas,
Se cayeron las rejas, se abrieron todos y no se fugaron ninguno. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está trabajando en el plano espiritual, lo físico se somete al plano de Dios. No lo diga amén, entiéndalo. Sí es amén, pero entiéndalo. Estamos como estamos cruzando este valle como nación, porque Dios tiene un plan superior que todavía no entendemos, pero es parte que lo venzamos como iglesia en Cristo, asidos de Dios, haciendo la misión. Entonces llegó el carcelero, les lavó las heridas, y la respuesta más dulce es la que viene: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú, tú y tú, casa, oikos, tu familia, tu contexto. Y le hablaron la palabra del Señor, él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué pasó enseguida? ¿Qué pasó enseguida? ¿Quién? ¿El carcelero? Hermano, díganlo conmigo. ¿El carcelero? Con toda su familia, con todos los suyos. Y llevándolo a su mesa, a su casa, lo sentó en su mesa y se regocijó con él toda su casa por haber creído en Dios. Déjense identificar por la gente de paz en su comunidad, en su trabajo, en su lugar donde Dios nos está poniendo a trabajar. La gente de paz te va a dar comida, te va a ayudar, te va a dar para el pasaje, quizás te van a regalar algo, no sé. No te pongas orgulloso, déjate servir por la gente de paz que Dios tiene listo. Y vemos otra vez los tres elementos en las tres historias. Primer elemento, ve el equipo de dos como mínimo. Segundo elemento, identifica personas de paz. Tercer elemento, habla la palabra, bautízalos y entrénalos. Pregunta: ¿sabes que esta iglesia empezó con dos familias y se convirtió en una iglesia con todos los hierros? Amén, ¿sabías eso? Filipenses 1, cuando Pablo escribe estando en su prisión de Roma, la primera vez que estuvo preso en Roma, según Hechos 28, fíjense lo que le escribe. Pablo y Timoteo, Filipenses 1:1, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en ¿dónde? En Filipos, con los obispos y diáconos. Se levantó un equipo de obispos y de diáconos allá en Filipos, de las dos casas de familia, de los dos oikos donde empezó esa pequeña iglesia. Me encanta cómo Pablo redacta su carta, porque es la primera vez en el Nuevo Testamento donde Pablo usa el conector y para referirse a Timoteo, porque Timoteo fue su aprendiz misionero en ese viaje, y ahora Timoteo en esta epístola se pone a la par de su mentor. Pablo está reconociendo el liderazgo ahí de Timoteo, animándolo después de años de trabajo, años de viajes, años de servicio. Pero ¿saben cuál es el sustantivo que le sigue a Pablo y a Timoteo? Siervos de Jesucristo. Porque en el reino de Dios, amados, solo somos siervos del Señor. ¿Dónde está la iglesia según Pablo? ¿Dónde está la iglesia según Pablo en Filipenses 1:1? A todos los santos en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo, asidos de Cristo. Pablo dice en Colosenses 3 que estamos escondidos con Cristo. Amén. Amén. Y también estamos en Caracas y en Venezuela y también estamos en todo nuestro país. Amén. Amén. Sencillo. ¿Qué quiere hacer entonces Dios con nosotros? ¿A dónde nos va llevando el Señor a nosotros? Vamos a hacer el último viaje, un vistazo hacia adelante, y con eso cerramos este bello mensaje. Un vistazo hacia adelante. ¿Cómo vas a crecer tú como iglesia? La iglesia con Cristo está involucrada en servir en las misiones en el Delta con Diana. Diana necesita por lo menos 2 obreros allá en la comunidad. Mínimo necesita 2 obreros para la producción, para aprender, para compartir, para enseñar. O simplemente para cargar maletas, ¿por qué no? La Biblia no dice que sí las hacía, pero solamente acompañaba a Pablo.
Porque en el ministerio a veces es necesario aprender simplemente acompañando y mirando. Bueno, Diana es un testigo, así nos enseñaron. Yo era la sombra del recoge maletas de los pastores de la iglesia cuando Dios me empezó a formar a través de ellos. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu comodidad para ser el ayudante de alguien que hasta sea quizás menor que tú? Que hasta sea quizás menor espiritualmente que tú. ¿Estarías dispuesto a que Dios te dé un llamado y te mude todo tu plan bien estructurado? Por supuesto son preguntas para meditar, no para decir amén, ¿verdad? Un vistazo hacia adelante es simple. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay una parte de ese versículo que a veces se nos olvida. Enseñar a la gente a obedecer. Este patrón que te he mostrado en el libro de Hechos es un patrón probado, bíblico y santo. La manera como hacemos ministerio debe ser siempre filtrada por la Escritura. Y lo otro que debemos hacer imprescindiblemente es hacer que la gente crea, se bautice y enseñar a la gente a obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? Después de este mensaje, la pregunta para ti y para mí va a ser simple. ¿Vas a escoger a alguien a quien vas a entrenar o vas a dejar que Dios te mande a servir a alguien a quien te va a entrenar y formar? La otra pregunta sería, ¿estás dispuesto a tener los ojos espirituales abiertos para identificar las personas de paz a tu alrededor, donde Dios quiere que tú hables el mensaje? Y la tercera sería, ¿estás dispuesto a compartir, a enseñar y a entrenar a otros para el reino de Dios? Son tres decisiones que vas a tomar después de este mensaje. Lo último es esto. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, dice NBI, puse NBI ahí. Siempre. Hay un aprendizaje de Jesús que no lo vas a poder aprender en otro contexto, sino solamente cuando tienes los pasos en el barro y estás solo haciendo la misión. Y ahora lo certifica. ¿Saben? Hay un momento donde el Señor está contigo y tú estás con el Señor solo allí en el campo o con tu equipo y estás trabajando y estás enfrentando y estás llevando una lucha que otros no pueden entender, ni siquiera los hijos, ni siquiera la esposa, a veces ni siquiera los compañeros de ministerio, porque no pueden tener todo lo que está pasando y Dios está simplemente contigo y dice, tranquilo chico, yo estoy contigo. Pero no es el Jesús que tú lees en la Biblia y que tú oras y piensas que está sentado en el trono solamente al lado del Padre, orando por ti, por mí y ya está. No. Déjame ayudarte a comprender. Cuando Él dijo que iba a estar contigo y conmigo siempre, quiere decir que Él está siempre. Una de las cosas que me ha sorprendido leer sobre Rick Ritken, un misionero, él dice, yo creo que Jesús resucitado camina con cada misionero siempre. ¿Escuchaste esa frase? Jesús resucitado camina en cada campo de la tierra con sus misioneros y obreros siempre. Quizás la forma como te conduces y te sientes espiritual y emocionalmente hoy dicen exactamente lo contrario a ese amén. Se me acercó un misionero que trabaja en el norte de África y me preguntó, mirándome a los ojos, ¿por qué no te vas de este campo tan peligroso? Aquí te puede matar cualquier malandro y se desperdiciaría un obrero de Dios. Y lo miré a los ojos con mucho amor y le dije, llevándolo a uno de los charcos de orines que tenemos donde nos congregamos cada domingo, ¿sabes? Si yo no vengo aquí a proclamar el Evangelio, ¿quién va a hacer? Si no venimos nosotros y pagamos el precio de beber orines cada domingo, ¿quién va a hacer ese trabajo? Porque no nos vamos a congregar para siempre oliendo orines aquí. Llegará un tiempo que habrá un lugar chévere, pero alguien tiene que pagar el precio de los primeros 1.200 cultos en este contexto. ¿Cómo vamos a reducir la tasa de mortandad de los no alcanzados yendo a los lugares no alcanzados? Sacrificando vidas de hombres sembradas en corazones, de etnias, de culturas y de vidas que han decidido conocer a Dios. Pero todo lo que hemos hablado en esta mañana ocurre fuera del contexto y entendiendo dentro del contexto de la palabra iglesia, aquellos que son enviados afuera con una
bendición. Dos preguntas hicieron. Si Jesús te visita hoy, ¿es tu casa una casa de paz? Le invitarías a un café, abrirías tus puertas, comerías con él y lo escucharías con todo gusto toda esta noche. ¿Estás dispuesto a que Jesús te llame seriamente a su campo y a ir a donde Él quiera enviarte? Aquí hay personas que vienen por primera vez y te quiero dar las gracias por venir, porque Dios te ama tanto que envió a lo mejor que tenía, que era su propio Hijo, Jesús. Y quizás ya has escuchado que Él murió en la cruz del Calvario, no por la maldad de los romanos, sino por la maldad de los hombres. Porque en esa cruz, cuando Él estaba muriendo, desangrándose y sufriendo, estaba haciendo en tu lugar, para que cuando tú creas que Él es Dios, tu vida pueda ser limpiada de tus pecados y salvado y recibir vida eterna. Si Dios ha estado hablando de tu vida y tú sientes de llamar, de servir y de obedecer y de arrepentirte, yo quisiera orar al final del servicio por ti. Los músicos pueden pasar al frente. Termino con una invitación. Estamos orando por que Dios levante 30 personas que puedan ayudarnos a seguir levantando más iglesias aquí en Caracas, en toda Venezuela. Estamos orando para que Dios levante misioneros para ir al Delta, para ir a Barrancas, para ir a los otros lugares de Venezuela donde no hay iglesias. Y estamos orando para que Dios levante familias dispuestas a querer ir, o a querer orar para ir, o a querer ofrendar para los que van. Espero que Dios haya tocado tu corazón. Oremos. Señor, gracias por la vida. Gracias por el Espíritu Santo. Y gracias por el ejemplo de Pablo, de Silas, de Bernabé, de Juan Marcos, de Timoteo, del médico Lucas. Gracias por Diana, Señor. Gracias por Iris, Señor. Gracias por Atilio, Belkis. José Armando, Yankee, Gladys. Gracias por cada venezolano que ha dicho sí a tu llamado y ha ido y está yendo. Gracias por Eric, Barry, Cristina, por Jordan, Pablito, Ashley, Jessica. Gracias por David, por Alfredo, Tamara, David, Donna, Deshae, Donna, Dawson. Gracias por los millones que han dicho sí a tu llamado, Señor, y sembraron sus vidas en un campo diferente. Porque es necesario que nuestra vida pueda ser sembrada para que dé fruto. Ayúdanos a Venezuela a poder entender este tiempo que está viviendo este pueblo, donde el único aliciente va a ser la verdad pura, no manchada de la verdad de Jesús, sembrada de corazón a corazón, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, en cada pueblo y rincón y ciudad de Venezuela. Señor, me uno a la oración que hiciste en Lucas 10. Envía obreros a tu campo, Señor. Levanta obreros que puedan obedecer el llamado. Señor, que dejemos de pelearnos con otros por doctrina, por perspectiva humana, que dejemos de mirar los matices y comenzamos a ver, Señor, las líneas largas del reino y que nos humillemos delante de ti. Perdona a Venezuela, a tu iglesia venezolana, perdónanos. Hemos sido cómodos, hemos sido indolentes, hemos sido, Señor, desobedientes,
Perdona. Levanta a tu pueblo, Jesús. Llama a obreros. Espíritu Santo, trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento a tu iglesia en este momento. Llévate todo cansancio espiritual. Llévate toda tensión anímica de las emociones. Quita el dolor y el sufrimiento humano. Y ayúdanos, Señor, a mirar a ti. Ayúdanos a oír a ti. Ayúdanos a verte a ti. En el nombre de Jesús. El Señor Jesús compartió su sangre del nuevo pacto. Él te perdonó todos tus pecados. Él te limpió con su sangre, puso en ti su presencia, el Espíritu de Dios vive en ti. Te vistió con vestiduras de santidad. Te ha dado un nombre y te ha hecho su hijo y su hija. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? En el nombre de Jesús, límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Señor, quiere que abras tu corazón. Algunos de nosotros están bravos con Dios por lo que están viendo en las noticias. Y el Señor quiere escucharlo de tu boca, quiere que te limpies. Hay cristianos que están airados porque no se han podido ir. Y están bravos con el liderazgo de la iglesia. Y algunos están bravos quizás con sus esposas o esposos. Y hay una pugna dentro de casa. El Señor quiere oírlo de tu boca, quiere sanarte, quiere quitarte ese miedo. Porque el reino de Dios va a limpiar a Venezuela. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.